Últimamente mi marido Javier me traía un zumo cada día para que tomara vitamina C. A mí me resultaba demasiado ácido, así que se lo daba a su secretaria. Una semana después, ella se puso a gritar en medio de la oficina. Toda la empresa quedó conmocionada. Mi marido se quedó petrificado. Aquella tarde, mientras los últimos rayos de sol se colaban por el ventanal del despacho, Javier empujó suavemente la puerta y entró. En la mano sostenía un vaso de zumo de un color ámbar anaranjado, límpido, con gotas de condensación fría resbalando por el cristal. Yo tenía la vista clavada en un plano estructural a medio terminar, con la cabeza a punto de estallar por culpa de decenas de especificaciones técnicas. Bebe, acabo de prepararlo. Hoy le he puesto más naranja y melocotón, un extra de vitaminas para que tengas la piel sana, dijo con la misma voz suave de siempre. Levanté la vista y le sonreí, pero mis ojos se detuvieron en el vaso un instante más de lo normal. El color era demasiado vivo, casi artificial. Me incliné para olerlo. El aroma a fruta era intenso, pero detrás se percibía una extraña nota, muy sutil y aguda, como el olor del metal mezclado con la acidez. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasa?, preguntó él, observándome con su mirada perspicaz. Nada. Es que de tanto estar frente al ordenador, tengo el olfato más sensible últimamente, me excusé. Era el 7º día consecutivo que me preparaba un zumo, un ritual que cumplía con una puntualidad casi religiosa. Javier es un reputado gerente financiero. Yo soy dueña de una empresa de diseño de interiores. Llevamos 5 años casados. A ojos de los demás, es el marido modelo, atento, detallista, siempre pendiente de que su mujer beba suficiente agua o coma bien. El problema es que sufro de gastritis crónica. El sabor ácido para mí es una tortura. El primer día, con solo un sorbo, sentí un dolor agudo en los dientes y la garganta me ardió. Los días siguientes, bajo su mirada atenta, me obligaba a beber un poco, y luego, a escondidas, tiraba el resto. Hoy no era diferente. Solo con ver aquel vaso brillante, mi estómago empezó a contraerse. Bebe, que si no pierde las vitaminas, insistió Javier, con una voz que, aunque suave, no admitía negativas. Cogí el vaso y fingí llevármelo a los labios justo cuando el móvil vibró. Era mi asistente, llamando para confirmar la reunión de mañana por la mañana. Aproveché la ocasión para dejar el vaso sobre la mesa, y mientras hablaba por teléfono, lo deslicé hacia el borde del plano, fuera de mi campo de visión. Cuando colgué, fingí que el diseño me había absorbido por completo, y le señalé un detalle que necesitaba corregir. Él olvidó rápidamente el asunto del zumo y se acercó para discutirlo conmigo. Cuando se fue, el vaso seguía intacto en una esquina de la mesa, olvidado. Esa misma tarde, al llegar a mi propia empresa, no sé por qué, me llevé el vaso de zumo conmigo. Quizá me daba reparo tirar algo que se suponía era una muestra de cariño de mi marido. Al pasar por la zona de trabajo común, su secretaria, Isabel, se levantó para saludarme. Isabel era muy joven, guapa, recién graduada hacía un par de años, pero trabajaba con una agilidad que se había ganado el aprecio de todos. Hacía tiempo que me había fijado en que la mirada que le dedicaba a Javier no era la de una simple empleada. Sonreí y le ofrecí el vaso. Isabel, este zumo me lo ha preparado Javier, pero a mí no me sienta bien. ¿Te apetece? Para no tirarlo. Los ojos de Isabel brillaron. Cogió el vaso con las 2 manos, como si fuera un tesoro. Claro, muchas gracias. El zumo que prepara el señor Javier tiene que estar buenísimo. Sonreí sin decir nada más. A través del cristal de mi despacho, vi cómo abría la tapa y daba un trago largo, con una expresión de puro deleite. Por alguna razón, en ese momento mi corazón latió a destiempo, y una extraña e indefinible sensación me recorrió el pecho. A partir de ese día se convirtió en una costumbre. Javier seguía preparándome el zumo cada mañana, y yo siempre encontraba una excusa para dárselo a Isabel. Ella lo aceptaba encantada, sin sospechar nada, e incluso bromeaba a menudo. Como siga bebiendo el zumo del jefe, me voy a volver adicta. Javier se enteró, pero solo se rió, como si le hiciera gracia tener una nueva clienta habitual. Todo transcurría con una normalidad pasmosa, sin ninguna señal de alarma. Hasta el mediodía del 8º día, estaba en una reunión por videoconferencia con un cliente cuando, desde fuera, un grito agudo y desgarrador rompió el silencio. El sonido atravesó las paredes de cristal, tan afilado que helaba la sangre. Tuvimos que detener la reunión. Abrí la puerta y salí. La escena que presencié hizo que las piernas casi me fallaran. Isabel estaba en medio de la oficina, con el rostro pálido como la cera y el pelo revuelto. Gritaba sin parar mientras golpeaba mesas y sillas con una fuerza descontrolada, haciendo que un monitor de ordenador cayera al suelo y se hiciera añicos. Los papeles volaban por el aire como si fuera una tormenta de nieve. Se miraba los brazos fijamente.
gritando aterrorizada. Hay algo que me trepa por el cuerpo. No os acerquéis, no os acerquéis. Se golpeaba a sí misma con violencia, como si de verdad sintiera que algo repugnante se arrastraba bajo su piel. Los compañeros la rodeaban, paralizados por el miedo, sin atreverse a acercarse. Alguien llamó a seguridad y a los servicios médicos de urgencia. Javier salió corriendo de su despacho. Cuando vio a Isabel en aquel estado de locura, lo vi con total claridad. En su mirada no había preocupación, ni tampoco lástima. Lo que brilló fugazmente en sus ojos fue pánico, un pánico profundo y reprimido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Llegó la ambulancia e inmovilizaron a Isabel, que no dejaba de gritar y forcejear, para llevársela. La oficina quedó sumida en una atmósfera de caos y un miedo tan denso que costaba respirar. Cuando todo empezó a calmarse, volví a mi despacho y cerré la puerta. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina de la mesa de Isabel, había una botella de zumo vacía, idéntica a las que yo recibía cada mañana. Las manos me temblaban, demasiadas piezas empezaban a encajar de una forma fría y aterradora. Hacía una semana, la persona que debería haber bebido ese zumo era yo. La persona que hoy se habría vuelto loca también debería haber sido yo. Esa noche, Javier volvió a casa muy pronto. Preparó la cena, limpió, y me preguntó insistentemente cómo estaba, actuando como el marido perfecto y preocupado por su mujer tras el terrible incidente en la oficina. Isabel ha sufrido un shock nervioso muy fuerte. El médico dice que puede ser por el estrés del trabajo. No le des más vueltas. Lo dijo con una calma absoluta. Asentí, fingiendo que le creía. Durante la cena de repente me preguntó, «¿Últimamente, te has sentido cansada, con dolor de cabeza o insomnio?» La pregunta hizo que se me encogiera el corazón. Le miré y sonreí. Un poco cansada, sí, será por el trabajo. Su mirada se detuvo en mí más tiempo de lo normal, y algo muy difícil de definir cruzó por sus ojos. Esa noche me acosté dándole la espalda, con los ojos abiertos en la oscuridad. En mi mente no dejaba de repetirse la imagen de Isabel gritando por culpa de criaturas invisibles, y un sudor frío me recorría la espalda. Supe que a partir de ese día, mi matrimonio aparentemente perfecto había entrado oficialmente en una zona de sombras. Y también supe que no podía seguir fingiendo que no veía nada. Pasé la noche casi en vela. Javier dormía profundamente a mi lado, de espaldas a mí, con una respiración regular, incluso roncando suavemente a ratos. La luz tenue de la lámpara de noche dibujaba una cálida línea de luz sobre su espalda, transmitiendo una paz que parecía ajena a todo. Antes, esa imagen me habría tranquilizado. Le habría abrazado por detrás, y me habría acurrucado en su pecho buscando consuelo tras un día agotador. Pero ahora solo sentía frío. En mi cabeza se repetían una y otra vez la imagen de Isabel gritando en la oficina y la botella de zumo vacía sobre su escritorio. Intentaba decirme a mí misma que estaba siendo paranoica. Solo era un zumo de frutas. ¿Quién se tomaría la molestia de añadir algo peligroso a un zumo que preparaba cada mañana para su propia mujer? Pero entonces surgía otra pregunta, lenta y afilada como un cuchillo. Si no había nada raro, ¿por qué yo misma noté aquel olor metálico? Si solo era estrés laboral, ¿por qué solo Isabel se volvió loca? Y con una coincidencia tan macabra, justo la semana que empecé a darle mi zumo, me giré lentamente y me senté en la cama, observando el rostro de Javier en la penumbra, el rostro en el que una vez deposité toda mi confianza, el refugio que creí tener para toda la vida. Fruncía el ceño ligeramente, como si sus preocupaciones lo persiguieran hasta en sueños. De repente, recordé las veces que había firmado documentos por mí, las veces que me había recordado cláusulas de contratos de la empresa, hablando sobre nuestro patrimonio, sobre las acciones. Es para que no salgas perdiendo, me había dicho entonces. Ahora, al recordarlas, aquellas palabras ligeras como el viento pesaban como rocas. A la mañana siguiente, Javier no me trajo el zumo al despacho como de costumbre. Solo se asomó a la puerta para preguntarme por mi agenda del día, me recomendó que no pensara demasiado en lo ocurrido en la oficina y se fue deprisa. Sentí alivio, pero al mismo tiempo una nueva inquietud me invadió. No lo traía porque estaba ocupado o porque, con el objetivo a medio cumplir, ahora tenía que cambiar de estrategia. Al llegar a la empresa, en toda la planta todavía flotaba una atmósfera pesada. La gente cuchicheaba, evitando mirarse cuando la conversación derivaba hacia Isabel, una chica joven, que parecía completamente normal, volviéndose loca en pleno día, y en su puesto de trabajo, era algo que aterraba a cualquiera. Abrí la puerta de mi despacho, pero no me senté de inmediato. Mi mirada se desvió inconscientemente hacia el sitio de Isabel. Su escritorio había sido limpiado superficialmente, el monitor era nuevo y la silla estaba perfectamente alineada, todo limpio y ordenado, como si ninguna tormenta hubiera pasado por allí.
Solo yo sabía que allí una vez hubo una botella de zumo. A la hora del almuerzo, mientras todos bajaban a la cafetería, salí fingiendo que hablaba por teléfono y rodeé la zona de Isabel. Me agaché y abrí el cajón de su escritorio. Vacío. Miré rápidamente la papelera de al lado. Solo había algunos papeles arrugados y pañuelos de papel. Apreté los labios y me alejé como si nada. Pero en mi cabeza ya había tomado una decisión muy clara. Si no podía encontrar la botella de aquel día, tenía que encontrar otra. Una botella de zumo preparado por Javier, olvidada en algún lugar. Por la tarde llamé a una persona con la que no había hablado por iniciativa propia en mucho tiempo. Elena, una amiga de la universidad que ahora era médica en un gran hospital. Por la noche, le dije a Javier que tenía una cena con un cliente de un proyecto de interiorismo y que volvería tarde. Él no sospechó nada. Incluso me dijo que tuviera cuidado, que no condujera deprisa y que le llamara si pasaba cualquier cosa. Asentí, cogí el bolso y salí de casa con calma. En el bolso, además del móvil y la cartera, llevaba algo más. Una pequeña botella de cristal, limpia, esperando ser llenada. No fui a ver a ningún cliente. Conduje sin rumbo hasta estar segura de que nadie me seguía y entonces entré en una cafetería tranquila cerca del hospital. Allí esperé hasta que el teléfono vibró. «Ya puedes venir, estoy de guardia». La voz de Elena era tan serena como siempre. En el pequeño despacho de Elena, me senté frente a ella con las manos entrelazadas. Me di cuenta de que ni siquiera me había quitado el abrigo, y las palmas me sudaban a pesar del aire acondicionado. «¿Qué ocurre?» «Cuéntamelo», dijo Elena, mirándome con la profesionalidad de una médica y la calidez de una vieja amiga. Dudé unos segundos y finalmente hablé. «Elena, si en un zumo de frutas se mezcla algún tipo de fármaco, es posible que, al beberlo durante varios días, una persona sufra un trastorno nervioso, entre en pánico y vea cosas que no existen. ¿Podrías analizarlo?» Elena frunció el ceño. «¿A qué te refieres? ¿Lo has bebido tú o...?» Negué con la cabeza, evasiva. «No estoy segura. Solo noté un olor extraño. Y una persona que lo bebió durante varios días se volvió loca en la oficina. No creo en las coincidencias». Elena se quedó en silencio un buen rato. Me observaba. No solo mis palabras, sino a través de mi fachada, a través de la falsa calma que intentaba mantener. «¿Has traído algo?», preguntó finalmente. Abrí el bolso, saqué la pequeña botella de cristal y la puse sobre la mesa. Mi voz sonó seca. «Ayúdame, por favor. Si puedo, la próxima vez te traeré una muestra real directamente del zumo. Sé que suena horrible, pero ya no puedo confiar en nadie». Elena se puso unos guantes, cogió la botella, la examinó bajo la luz y la volvió a dejar sobre la mesa. «De acuerdo. Pero tienes que entender una cosa. Si es un medicamento común, será fácil de analizar. Pero si es una sustancia rara, sin un origen claro, o en una dosis minúscula, puede ser muy difícil. Aún así, haré todo lo que pueda». Y una cosa más, me miró directamente a los ojos. «Mientras esperas los resultados, y escúchame bien, no bebas absolutamente nada que no hayas preparado tú misma, ni siquiera si te lo da un familiar». Sonreí con amargura. «Estás diciendo exactamente lo que más temo». Elena acercó su silla, puso su mano sobre la mía y la apretó suavemente. «Tú siempre has sido una persona muy racional. Si has llegado a sospechar hasta este punto, es porque en tu interior estás más que segura. No te preguntaré de quién sospechas, ni te obligaré a contarme nada sobre tu matrimonio, pero si es la persona con la que vives, tienes que mantener el doble de calma de lo normal. No dejes ver nada». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento, me di cuenta de lo sola que había estado durante mucho tiempo en mi propia vida. Desde que me casé, apenas veía a mis amigos, y rara vez compartía mis verdaderos sentimientos con nadie. Todo se resumía en unas pocas palabras. Bien, ocupada, normal. Resulta que la normalidad tiene muchas capas. Hay una normalidad que se ve desde fuera, y otra que se está pudriendo por dentro. Al salir del hospital, no volví a casa directamente. Conduje despacio por las calles de siempre, la calle que llevaba al primer apartamento que alquilamos después de casarnos, la churrería a la que Javier me llevaba a desayunar cada fin de semana, la esquina donde una vez me abrazó bajo la lluvia porque me había enfadado por una tontería. En mis recuerdos, él era un hombre paciente, atento, que sabía escuchar, que sabía esperar. ¿Podía ese hombre ser el mismo que ponía algo en el zumo que su mujer bebía cada día? No quería creerlo, pero la imagen de Isabel gritando no me abandonaba. Cuando llegué a casa, Javier estaba sentado en el sofá. La televisión estaba encendida, pero con el volumen muy bajo. Al verme, se levantó. «¿Por qué has tardado tanto? ¿Era un cliente muy difícil?»,
Me quité los zapatos y sonreí débilmente. Lo de siempre. Tuvimos que añadir algunos detalles y se hizo tarde. Se acercó a mí y al oler el ligero aroma a desinfectante en la manga de mi chaqueta, frunció el ceño. ¿Has estado en el hospital? Me quedé paralizada un instante. Solo un instante. Pero sabía que un hombre tan calculador como él lo notaría. Sí, pasé a visitar a un conocido que está ingresado cerca. No te preocupes. Estoy bien, dije rápidamente. Javier me miró unos segundos y luego sonrió, sin hacer más preguntas. Fue a la cocina y volvió con un vaso de leche caliente. Toma, para que duermas mejor. Últimamente no descansas bien. Miré el vaso de leche y lo primero que me vino a la cabeza fue: ¿qué hay dentro? Inmediatamente me sentí horrible. Tantos años de matrimonio y ahora cualquier cosa que me daba mi marido me parecía una trampa. Forcé una voz normal. Acabo de tomar un café con el cliente. Si ahora bebo leche, me sentará pesado. Lo dejo para mañana, ¿vale? No insistió. Solo asintió. Bueno, si estás cansada, sube a dormir. Esa noche Javier volvió a dormir plácidamente. Yo, en cambio, estaba tumbada en la oscuridad, con la mano sobre el estómago, escuchando los latidos de mi corazón, tan fuertes que me dolían los oídos. En el silencio de la noche, un pensamiento se abrió paso con una claridad aterradora. Si de verdad quería hacerme daño, llevaba mucho tiempo viviendo en peligro sin saberlo. 2 días después, Elena me envió un mensaje corto. Pásate por aquí esta tarde. Es importante. Volví a usar la excusa de una reunión con un cliente. Javier frunció el ceño, pero no dijo nada. Quizá, en su mente, yo solo era una esposa algo cansada por el trabajo, un poco sensible tras el shock de la oficina, pero todavía bajo su control. Llegué al despacho de Elena. Su rostro estaba más serio que la última vez. No se anduvo con rodeos. No puedo afirmarlo al 100% porque la muestra era pequeña y no fue tomada directamente de la persona afectada, pero en el sedimento que he podido aislar, hay trazas de ciertas sustancias que actúan sobre el sistema nervioso. La dosis es muy pequeña, pero si se consume a largo plazo, puede provocar perfectamente trastornos, paranoia, insomnio y una mayor irritabilidad. Sentí que las piernas me fallaban. La silla fue lo único que evitó que me desplomara. Elena continuó, con la voz más grave. Esta sustancia no es un medicamento que puedas comprar en una farmacia. Su origen es muy turbio. Normalmente solo aparece en ciertos estudios o en el mercado negro. Supongo que con esto entiendes a qué me refiero. La miré, con los ojos escocidos pero sin poder llorar. Elena, si alguien le da esto a su mujer a propósito, y cuando ella empieza a mostrar síntomas, la lleva a un psiquiatra y le cuenta un par de historias, ¿qué pasaría? Elena no respondió de inmediato. Como médica, lo sabía perfectamente. Finalmente, dijo solo una frase, lenta y clara, palabra por palabra. Esa mujer sería considerada una paciente, y su marido se convertiría en su tutor legal. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron en mi cabeza. Los zumos de la mañana, su ceño fruncido cuando le decía que no podía beberlos, la aparición oportuna del zumo junto a Isabel, la mirada de pánico que Javier dejó escapar antes de volver a ponerse su máscara de calma. Todo formaba una única imagen, un plan. Un plan para volver loca a su mujer. Me quedé sentada allí mucho tiempo, escuchando el zumbido del aire acondicionado, el suave golpeteo del bolígrafo de Elena sobre la mesa, el latido de mi corazón que parecía querer romperme el pecho. Fuera, el tráfico seguía fluyendo. La vida continuaba, pero para mí, desde ese momento, ya no había vuelta atrás. O dejaba que Javier me guiara como a una oveja mansa hacia el final que había preparado para mí, o tenía que ser más inteligente que él, más fría que él y más despiadada que él. Guarda todo esto, por favor, dije finalmente en voz baja. Si algún día no puedo hablar por mí misma, entrega estos resultados a la policía. Da igual que para entonces sea una paciente o una loca. Elena me miró en silencio. Luego asintió. Su mano volvió a posarse sobre la mía, apretando con más fuerza que la vez anterior. Al salir del hospital, levanté la vista hacia el cielo gris y plomizo de una tarde madrileña a punto de llover. El viento me echó el pelo hacia atrás, frío pero despejándome la mente. La imagen de Javier volvió a aparecer, junto con la frase que siempre usaba cuando firmaba algún documento en mi lugar. Tranquila, yo me encargo. Apreté los labios. Sí, él se encargaba. Se encargaba tanto que quería encargarse del resto de mi vida, de mi patrimonio, de mi futuro, con un simple vaso de zumo. Pero a partir de hoy, no sería el único que se encargaría de las cosas. Iba a empezar a preparar mi propia partida. Y en este juego, no podía permitirme perder. Desde ese día empecé a vivir 2 vidas paralelas.
Por fuera seguía siendo la esposa normal de Javier. Iba a trabajar por la mañana, volvía a casa a la hora de cenar la comida que él preparaba, escuchaba sus historias de la oficina e incluso sonreía de vez en cuando para mantener las apariencias. Seguía dejando que me abrazara, que me preguntara cómo estaba, que me pusiera la mano en la frente cuando me veía demasiado pensativa. Pero por dentro, había levantado un muro, silencioso, frío y grueso. Cada gesto suyo, cada palabra, la observaba desde una distancia de seguridad. Javier ya no me insistía con los zumos, pero empezó a probar con otras cosas. Caldos reconstituyentes, leches vegetales, incluso complejos vitamínicos. Estás muy débil, has adelgazado mucho últimamente, decía, con una mirada llena de preocupación. Será por el trabajo, cariño. Ya me iré regulando, sonreía yo. Cada vez que me ofrecía algo de beber, encontraba una excusa para posponerlo o solo mojaba los labios por compromiso. Un día fingía un dolor de estómago, otro decía que estaba tomando una medicación y no podía mezclar. Javier no mostraba irritación, solo asentía levemente. Pero me daba cuenta de que, cada vez que lo rechazaba, su mirada se oscurecía por un instante fugaz. Tan rápido que si no estabas atenta no lo veías. También empecé a tomar notas. Anotaba la hora, las veces que me preparaba algo de beber, incluso mis pequeños dolores de cabeza, aunque ya no bebía nada que viniera de su mano. Lo hacía todo en silencio, como quien se prepara para un juicio cuya fecha aún desconoce. Isabel, tras salir del hospital, pidió la baja laboral. Se decía que sufría un trastorno nervioso agudo y que necesitaba un seguimiento a largo plazo. Javier se mostró muy apenado e incluso le envió una ayuda económica por compañerismo. Me lo contó con un tono lleno de compasión. Pobre chica, tan joven, y con este problema. Menos mal que se detectó a tiempo. Le escuché y sentí un escalofrío. Esa noche, acostada de espaldas a él, mirando la pared oscura, dos palabras resonaron en mi cabeza. A tiempo. Él acababa de decir se detectó a tiempo. Isabel había bebido mi zumo durante exactamente una semana antes de derrumbarse. Si la que lo hubiera bebido hubiera sido yo, ¿dónde estaría ahora? ¿En una cama de hospital o en una habitación de un centro psiquiátrico, atada de pies y manos por culpa de ataques de pánico incontrolables? Y la persona que habría firmado mi ingreso habría sido Javier. 3 días después, Javier me dijo algo que me dejó claro en qué fase de su plan se encontraba. Creo que últimamente no estás muy bien psicológicamente, dijo durante la cena, con voz muy suave, muy lenta. Duermes mal, estás siempre pensativa. A veces parece que no te enteras de lo que te digo. Me preocupo por ti. Dejé los cubiertos y le miré directamente. ¿Qué estás insinuando? ¿Que estoy enferma? Javier sonrió rápidamente y negó con la mano. No, no digo que estés enferma. Solo que me recuerdas un poco a Isabel antes de que le diera la crisis, y he pensado que quizá deberíamos hacer un chequeo general para quedarnos tranquilos. No por ti, sino por mí. Sentí los latidos de mi corazón retumbando en mi pecho. Ahí estaba, el primer paso del camino que Elena me había descrito. Si aceptaba ir al médico con él, todo iría cayendo poco a poco en sus manos de una forma completamente legal y justificada. Respiré hondo, intentando mantener la calma. No soy como Isabel. Estoy cansada por el trabajo, por la presión de los proyectos, por no dormir bien debido a todo a la vez. Eres la persona que vive conmigo cada día. Deberías entenderlo. Javier me miró, con una expresión a medio camino entre el escrutinio y la ternura. Precisamente porque vivo contigo cada día, tengo miedo. Solo es un chequeo. No perdemos nada. Sonreí muy levemente. Si de verdad te preocupas por mí, deja que yo me organice. Cuando crea que lo necesito, iré yo misma. No quiero que esto se exagere. Javier guardó silencio unos segundos. Su expresión no cambió mucho, pero sentí claramente que su paciencia estaba siendo puesta a prueba. Esa noche no me abrazó como de costumbre. 2 días más tarde recibí una llamada de mi suegra. Su voz al otro lado del teléfono sonaba muy preocupada. Hija, Javier me ha dicho que últimamente estás muy cansada y no duermes bien, ¿es verdad? Sostuve el teléfono, sintiendo un frío repentino. Javier había empezado a jugar otra carta. La familia. Sí, mamá, debe ser por el estrés del trabajo, pero estoy bien. Mi suegra suspiró. Yo de medicina no sé, pero si tu propia familia nota que estás distinta, deberías prestarle atención. ¿Por qué no vas a que te miren un día de estos, para que yo me quede tranquila? Ya soy mayor, y lo que más temo es que pase algo en casa y no enterarme. Me mordí el labio. Su voz no era maliciosa ni calculadora, pero era precisamente esa preocupación genuina la que Javier estaba usando para acorralarme. Después de colgar, me quedé sentada en la cama mucho tiempo, mirando mis manos. De repente comprendí algo con una claridad meridiana. Javier no solo quería convertirme en una enferma,
sino que quería poner a toda la familia de su parte. En ese escenario, por mucho que yo gritara, solo parecería una enferma negando su propia condición. A la noche siguiente, le dije a Javier: este fin de semana voy a ver a mi madre. Últimamente le duele mucho la espalda. Javier se sorprendió un poco. Porque de repente, ¿quieres que te acompañe? Negué con la cabeza. Si estás ocupado, quédate. Mi madre solo quiere verme a mí. Javier me miró con cierta inquietud, pero finalmente asintió. Quizá, en sus cálculos, yo todavía estaba bajo control y no había por qué precipitarse. Fui a casa de mi madre y me quedé a dormir. Esa noche, acostada a su lado, escuchando su respiración suave, el olor familiar a bálsamo de su edad, el tic-tac del reloj de pared de la vieja casa, sentí que mi corazón se ablandaba y luego se encogía de dolor. Si algún día de verdad me encerraban en un psiquiátrico, la persona que más sufriría sería mi madre. A la mañana siguiente, mientras mi madre iba al mercado, llamé a Elena para vernos urgentemente. En su despacho, Elena me observó un buen rato antes de decirme sin rodeos: tienes que tener mucho cuidado. Ya ha empezado a involucrar a la familia. Asentí. Lo sé. Por eso quiero pedirte otro favor. Elena me miró, sin preguntar, con una expresión grave. Necesito que me hagas un chequeo general completo, de forma discreta. Si es necesario, registra mi estado de salud mental actual. Necesito pruebas de que estoy completamente cuerda. Elena lo entendió al instante. De acuerdo. Pero tienes que estar segura de una cosa. ¿Aún tienes la suficiente sangre fría para seguir con este juego hasta el final? Esa persona no es simple, y cuando empieces a contraatacar, significará que ya no habrá marcha atrás. Miré a Elena y dije lentamente: no tengo marcha atrás desde el momento en que quiso convertirme en una loca. Elena guardó los resultados de mi chequeo. Todos los indicadores eran normales. No tenía ningún trastorno nervioso, ni paranoias, ni signos de depresión patológica. Era una mujer bajo presión, pero completamente lúcida. Con esa información en mis manos, sentí alivio y amargura a la vez. Resulta que tenía que demostrar que estaba cuerda antes de que alguien me colgara la etiqueta de loca. Esa noche, al llegar a casa, Javier me esperaba en el salón. Sobre la mesa había un fajo de papeles. He concertado una cita para ti con un especialista la semana que viene, dijo, con una voz que ya no era tan suave como antes. Ya he preparado toda la documentación. Me quedé de pie frente a él. Había imaginado esta escena innumerables veces, pero al vivirla de verdad, sentí una punzada en el pecho. «Estás decidiendo mi vida por tu cuenta, ¿verdad?», pregunté, muy bajo. Javier me miró fijamente. «Solo estoy haciendo lo mejor para ti», sonreí. Esta vez, mi sonrisa ya no era una máscara amable, sino algo tan frío que hasta a mí misma me asustó. «Entonces, espera un poco. Cuando llegue el día, iré contigo. Pero lo que tú crees que es lo mejor, no tiene por qué serlo». Javier se quedó perplejo por un instante muy breve antes de volver a ocultarse tras su habitual calma. De repente las palabras de Elena resonaron en mi cabeza. Cuando empieces a contraatacar, ya no habrá marcha atrás. Lo entendí perfectamente. Todo estaba listo. La semana siguiente, el ambiente en casa se volvió muy extraño. Javier ya no parecía impaciente, pero tampoco bajaba la guardia. Me cuidaba con un esmero que, visto desde fuera, me haría parecer la mujer más afortunada del mundo. Por la mañana tenía un vaso de agua tibia en la mesilla. Por la noche, una sopa caliente en la mesa. Incluso al bajar las escaleras, se ponía detrás de mí, ofreciéndome la mano como si temiera que tropezara. «Últimamente te mareas a menudo. Tienes que tener cuidado», decía. Yo asentía, fingiendo docilidad, pero por dentro sabía que ese cuidado no nacía del cariño, sino del miedo a que me escapara de su control. El día de la cita con el médico llegó muy rápido. Javier eligió un gran hospital privado, famoso por su departamento de psiquiatría. La noche antes, él se durmió muy pronto, pero yo me quedé despierta. En la oscuridad escuchaba su respiración acompasada, cada inspiración y expiración tan regular como una máquina funcionando a la perfección. Recordé los primeros años de casados, en esta misma habitación, cuando creía que dormía junto al hombre más seguro de mi vida. Si entonces alguien me hubiera dicho que Javier sería quien me empujaría a este abismo, probablemente me habría reído en su cara. A la mañana siguiente, Javier me llevó. En el coche, no hablamos mucho, solo cuando nos detuvimos frente al hospital, se giró y me apretó la mano con fuerza. «No tengas miedo, estoy aquí contigo», le miré a los ojos. En ese instante, mi corazón tembló ligeramente, no de emoción, sino de una tristeza profunda. Este hombre seguía diciendo las mismas palabras tiernas de antaño, pero detrás de ellas se escondía un plan cruel. «Sí, confío en ti», respondí en voz baja. Solo esas 3 palabras, pero sentí que la mano de Javier se tensaba. Quizá hasta él se sorprendió. El médico no era el que me había atendido antes.
Javier me llevó a la consulta de otro doctor, más joven y con un rostro serio. Me hizo muchas preguntas sobre mi sueño, mis emociones, mis ataques de ansiedad, sobre si oía voces extrañas. Yo respondía despacio, lo justo para parecer dubitativa. A veces decía la verdad, otras veces era deliberadamente ambigua. Javier, sentado a mi lado, estaba siempre listo para añadir o corregir detalles, como un marido preocupado hasta el extremo. La consulta terminó con una cita para una nueva visita y una receta de ansiolíticos suaves. Presenta síntomas de un trastorno de ansiedad y de insomnio. Necesitamos hacerle un seguimiento, dijo el médico. Javier cogió la receta, con el semblante sombrío. ¿Sería necesario ingresarla para observarla, doctor? El médico negó con la cabeza. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero la familia debe vigilarla de cerca. No es conveniente que la paciente se quede sola durante mucho tiempo. De camino a casa, Javier permaneció en silencio. No fue hasta que pasamos un cruce concurrido que habló de repente. Creo que si esto empeora, deberías quedarte ingresada para que te vigilen. Me giré para mirarlo. Él no me miró a mí. Tenía la vista fija en la carretera, con una voz monótona, como si estuviera discutiendo un plan de trabajo. Todavía estoy bien, dije. Javier no respondió. Esa noche, mi suegra llamó. Esta vez, su voz ya no era solo de preocupación, sino que tenía un matiz de gravedad. Hija, Javier me ha dicho que has ido al médico. ¿Es verdad que te tienen que vigilar de cerca? Solo es insomnio, mamá. Mi suegra suspiró. Yo no te culpo, pero la salud no es ninguna broma. Eres la mujer de Javier, la nuera de esta familia. Si algo no va bien, hay que tratarlo como es debido. Javier lleva varias noches sin dormir por la preocupación. Me mordí el labio. Javier era un maestro. No necesitaba hablar mucho ni forzarme de manera brusca. Le bastaba con dejar que otros, de forma voluntaria, ejercieran presión sobre mí. Lo entiendo, mamá. Seguiré las indicaciones del médico, dije en voz baja. Después de colgar, me quedé sentada en silencio en mi habitación. Antes, quizá me habría sentido culpable por preocupar a los demás, pero ahora solo veía con más claridad que la red se estaba cerrando a mi alrededor. Isabel volvió a aparecer en las conversaciones de Javier. Dijo que su familia la había trasladado a otro hospital, que su estado era relativamente estable pero que seguía mentalmente inestable. Yo escuchaba en silencio, sin dejar de preguntarme si Isabel estaba realmente enferma o si, como yo, estaba actuando. Una tarde, Elena me envió un mensaje corto. Cuidado. Alguien ha preguntado por tu historial médico. El corazón me dio un vuelco. La llamé de inmediato, pero Elena solo dijo rápidamente, ya me he encargado, pero tienes que estar muy alerta. Están acelerando las cosas. Entendí que el hecho de que Javier me llevara al médico era el primer paso de esa aceleración. Esa misma noche, fingí un ataque de pánico. Temblando, le dije que oía golpes invisibles en la puerta, que había un extraño en casa espiándome. Javier me abrazó de inmediato, susurrándome palabras tranquilizadoras. Pero me di cuenta de que en su mirada la preocupación ya no era pura. Se mezclaba con algo parecido a la expectación. Después de mi crisis, Javier llamó al médico en mitad de la noche. Hablaba muy bajo, pensando que yo dormía. Pero escuché cada palabra. Sí, sus síntomas han empeorado. Creo que deberíamos preparar un plan para ingresarla pronto. Me di la vuelta, y las lágrimas brotaron. Pero esta vez no lloraba de dolor, sino porque el camino que tenía por delante ya no era borroso. Se dibujaba con una claridad aterradora. Una puerta de hospital cerrándose a mi espalda. A la mañana siguiente, Javier trajo a casa una carpeta llena de documentos. La dejó sobre la mesa y dijo lentamente, ya he hablado con el hospital. Solo necesitamos una confirmación más del médico, y podrás ingresar de inmediato. Allí te cuidarán mejor. Le miré, con voz apenas audible. ¿Y mi trabajo? Javier sonrió. No te preocupes por eso. Yo me encargaré de todo. Esa frase me heló la sangre. Encargarme de todo. Para Javier, mi vida parecía ser solo un expediente que había que gestionar de forma ordenada. Esa noche llamé a mi madre. Le mentí, diciéndole que tenía que hacer un viaje de trabajo de varios días. No me atreví a contarle la verdad. Tenía miedo de que, si lo sabía, entrara en pánico, viniera corriendo y cayera directamente en la trampa que Javier había tendido. Antes de dormir, Javier me puso una pastilla en la mano. Tómatela, para que duermas mejor. Cogí la pastilla, la miré un buen rato y me la tragué. Pero en cuanto se dio la vuelta, fui sigilosamente al baño y vomité. Esa noche no dormí. Me senté apoyada en el cabecero, mirando a Javier dormir profundamente a mi lado. Su rostro, en el sueño, parecía el de un buen marido, apacible y sereno. Me pregunté dónde se escondía su verdadero yo. En esa apariencia cálida, o en los papeles de ingreso que guardaba en el cajón. Al amanecer, Elena me envió un mensaje escueto.
Necesitas una prueba contundente. No queda mucho tiempo. Agarré el teléfono con fuerza. Por primera vez en muchos días sentí una extraña mezcla de miedo y una determinación aterradora. Sabía que si dudaba, esa puerta se cerraría de golpe. Pero si actuaba demasiado pronto, todo podría venirse abajo. Tenía que elegir el momento exacto, y ese momento estaba muy cerca. A la mañana siguiente, Javier se levantó muy temprano. Se vistió impecablemente, como si fuera a una reunión importante. Pero no dejaba de lanzarme miradas de reojo, como si temiera que me desvaneciera en un parpadeo. Yo fingí que seguía cansada, tumbada de cara a la pared. Cuando se inclinó y me puso una mano en el hombro, me estremecí ligeramente, lo justo para que lo notara. ¿Todavía estás cansada? Su voz se suavizó. Sí, estoy un poco mareada, dije con debilidad. Javier no sospechó. Al contrario, pareció impacientarse. Llamó a la asistenta para darle un sinfín de instrucciones y luego se volvió hacia mí. Hoy tengo que reunirme con el abogado un momento. Quédate en casa descansando. Llámame si necesitas algo. Asentí, dócil como siempre. Pero en cuanto la puerta se cerró, me levanté de un salto. El corazón me latía a toda velocidad. Era una de las pocas veces que Javier se alejaba de casa después de días de vigilarme cada paso. Sabía que solo tenía un breve margen de tiempo. Llamé a Elena de inmediato. Mi voz temblaba por la tensión. Elena, hoy Javier ha ido a ver al abogado. Sospecho que es para finalizar los papeles del ingreso y la tutela de mis bienes. Elena guardó silencio unos segundos, y luego dijo con firmeza: necesitas conseguir al menos una prueba directa más. Los informes médicos no son suficientes. Me mordí el labio. La prueba directa solo podía ser Isabel, la única persona que era a la vez víctima y cómplice. Esa tarde, puse la excusa del cansancio para no bajar a cenar, y le pedí a la asistenta que me subiera algo a la habitación. Saqué la tarjeta SIM de prepago que había escondido en un cajón. La puse en un teléfono antiguo y la usé para comunicarme en secreto. Todavía tenía el número de Isabel. Ella misma me había llamado varias veces en el pasado con un tono entre desafiante y adulador. Le envié un mensaje corto. Lo sé todo. Si quieres seguir viviendo tranquila, tenemos que hablar. Casi media hora después, Isabel respondió con una sola línea. No intente nada raro, yo no tengo nada que ver. Respiré hondo y escribí de nuevo. Estás embarazada de Javier, ¿verdad? El hospital anterior ya no tiene tu historial. Esta vez, tardó mucho más en responder. El mensaje llegó casi a las 7 de la tarde. ¿Qué quiere? Supe que había dado en su punto débil. La cité en una pequeña cafetería a las afueras, un lugar discreto. Le mentí a Javier diciéndole que estaría en una reunión hasta tarde, que no se daría cuenta de mi salida. En realidad, lo tenía todo calculado. Si Javier volvía antes, saldría por la puerta trasera de la cafetería y regresaría a casa. Al llegar, elegí la mesa más apartada. Tenía las manos heladas y la espalda empapada en sudor. Isabel llegó casi media hora tarde, con un sombrero de ala ancha y una mascarilla. Estaba más delgada, pero su vientre ya se notaba claramente. Se sentó frente a mí, con la mirada nerviosa y alerta. ¿Para qué me has citado aquí?, preguntó con voz cortante. La miré directamente, sin rodeos. Fingiste un ataque de locura en la oficina y luego desapareciste del hospital. ¿Creías que no me enteraría de nada? Isabel palideció. Se mordió el labio y tras unos segundos de silencio soltó una risa amarga. Usted sí que está enferma de verdad. Aunque yo hubiera fingido, eso no tiene nada que ver con usted. Puse el teléfono sobre la mesa y reproduje una grabación de la voz de Javier, dándole instrucciones en una llamada. Elena me había ayudado a recuperarla de un dispositivo que habíamos instalado en su coche. La voz de Javier sonó nítida. Tú actúa de forma convincente. Si superamos esto, me encargaré de ti y del niño. Isabel se quedó petrificada. Sus manos temblaban visiblemente. No me imaginaba que fueras tan descarada, dije lentamente. Sabías perfectamente lo que había en el zumo que me daba, ¿verdad? Isabel bajó la cabeza, temblando de pies a cabeza. Un buen rato después, rompió a llorar, con la voz rota. Yo tampoco tenía salida. Estaba ahogada en deudas. Unos prestamistas me tenían acorralada. Javier me dijo que si le ayudaba con una cosa, me daría dinero para pagar mis deudas y me mantendría de por vida. Pensé que solo quería asustarla, no que lo haría de verdad. Apreté las manos bajo la mesa, con el pecho oprimido. ¿Y sabías que era exactamente ese fármaco?, insistí. Isabel negó con la cabeza, llorando desconsoladamente. Solo sé que era algo para provocar trastornos nerviosos, que con el tiempo te volvía loca. Yo fui la primera en probarlo, pero a mí me dieron otra cosa, algo inofensivo. Cerré los ojos. La última pieza del puzzle había encajado. Isabel, no me importa si quieres a Javier de verdad o no. Abrí los ojos y la miré fijamente. Pero te digo una cosa.
Si yo acabo en un psiquiátrico, ni tú, ni el hijo que llevas dentro estaréis a salvo. En cuanto Javier consiga lo que quiere, te dará una patada. Isabel se quedó atónita. Se abrazó el vientre y lloró aún más fuerte. Entonces, ¿qué hago? La miré un largo rato y luego dije despacio: si testificas a mi favor, protegeré a tu hijo y a ti. Si sigues callada, te aseguro que cargarás con toda la culpa tú sola. Isabel dejó de llorar. Asintió, con la mirada llena de miedo y desesperación. Activé la grabadora del móvil y la puse en medio de la mesa. Cuéntamelo todo desde el principio. Isabel lo contó todo entre lágrimas. Cómo conoció a Javier, las transferencias de dinero, cómo la entrenó para fingir el ataque en la oficina, cómo la sacaron del hospital por una vía extraoficial. Cada palabra era un puñal en mi corazón. Cuando terminó, apagué la grabadora. No sentía ninguna victoria, solo un frío que me dejaba paralizada. ¿Va a destruirnos a los dos?, preguntó temblando. Me levanté. Con una calma aterradora: si te pones de mi lado, solo le destruiré a él. De camino a casa, el cielo se había oscurecido como si fuera a llover. En el coche, escuché la grabación una y otra vez, con las manos temblando sin control. Esta era la última pieza que necesitaba. Cuando llegué a casa, Javier ya estaba allí. Estaba sentado en el salón, con aspecto cansado pero con un brillo extraño en los ojos. ¿Dónde estabas?, preguntó. Fingí estar confusa. He salido un rato a tomar el aire. Me agobiaba. Javier me miró fijamente unos segundos y luego sonrió. Mañana ingresas. A partir de ahora no deberías salir sola. Asentí levemente. Mi corazón latía con fuerza. Mañana. El día en que Javier planeaba encerrarme en una puerta sin salida. Esa noche, acostada a su lado, sentía una tormenta en mi interior. El teléfono, con la grabación de Isabel, estaba bajo la almohada, la llave que abría mi camino hacia la libertad. Sabía que solo me quedaba un día. O escapaba o quedaría sepultada para siempre bajo la identidad de una enferma mental. Apenas dormí. Javier estaba muy cerca, con un brazo sobre mi vientre, un gesto familiar del marido que una vez amó a su mujer. Pero ahora, ese contacto solo me producía un escalofrío. Permanecí inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando su respiración, cada leve movimiento, como si contara el tiempo que me quedaba. Casi al amanecer, Javier se levantó antes que yo. Caminó en silencio, pero aún así sentí sus pasos. Con los ojos entrecerrados, vi cómo se quedaba de pie junto a la cama, mirándome un largo rato. Su mirada ya no era de preocupación, sino de una calma aterradora, la de quien contempla algo que está a punto de concluir. «Duerme bien», susurró, con voz suave. No respondí. Se dio la vuelta. En cuanto la puerta se cerró, me permití respirar hondo. Sabía que hoy era el día decisivo. Si dejaba que Javier me llevara al hospital según su plan, no volvería a salir por mi propio pie. Inmediatamente envié un mensaje a Elena. «Prepáralo todo como hablamos. Están a punto de llevarme». Menos de un minuto después, Elena me llamó. Su voz era firme y tranquila. «Estoy de camino a tu casa con Antonio». Antonio era un viejo amigo de mi padre, que ahora trabajaba en asuntos internos de la policía. Mi padre le había pedido ayuda en el pasado con algunos problemas empresariales. Nunca imaginé que un día tendría que recurrir a él por culpa de mi propio matrimonio. A las 9 de la mañana, Javier regresó. Llevaba un traje oscuro impecable, como si fuera a una firma importante. En sus manos, una gruesa carpeta. «El coche ya está esperando», dijo, con una voz suave pero firme. Me senté en la cama, fingiendo estar asustada. «Cariño, tengo miedo». Javier se acercó y me tomó la mano, con la mirada tierna. «Solo serán unos días. En cuanto estés mejor, volveré a buscarte». Asentí y me levanté muy despacio. En mi cabeza solo una idea: ganar tiempo, cada minuto, cada segundo. Cuando bajamos al salón, me quedé helada. Elena estaba sentada allí, y a su lado, Antonio. Mi suegra también estaba presente, con el rostro lleno de preocupación. Javier se detuvo en seco por medio segundo, pero recuperó la compostura de inmediato. «Elena, ¿qué haces aquí tan pronto?». Elena se levantó, con una sonrisa gélida. «He venido a llevarla a un segundo chequeo. Hay algunas cosas que debemos confirmar». Javier me miró, y un destello de alerta brilló en sus ojos. «Ya lo tengo todo organizado, no es necesario molestar a nadie más». Fue entonces cuando Antonio habló, con voz grave y segura. «Javier, solo quería hacerte unas preguntas sobre tu antigua empleada, Isabel». La atmósfera en el salón se congeló. Javier frunció ligeramente el ceño, pero mantuvo un tono tranquilo. «Isabel es solo una antigua empleada que dejó el trabajo por enfermedad. ¿Qué tiene que ver eso con hoy?». Elena puso su teléfono sobre la mesa y reprodujo la grabación.
La voz ahogada de Isabel llenó el silencio. Cada palabra, cada confesión, cada detalle sobre el teatro, el fármaco, el dinero, el plan de Javier. Todo quedó expuesto, desnudo. Mi suegra sostenía una taza de té, y sus manos temblaban tanto que el líquido se derramó sobre la mesa. Miró a Javier, con los labios temblorosos. Javier, ¿es verdad todo esto? Javier se quedó petrificado unos segundos, y luego se echó a reír, una risa seca. Esa grabación puede estar manipulada. ¿Quién sabe quién ha obligado a Isabel a decir esas tonterías? Di un paso adelante, con el corazón desbocado. ¿Y qué hay de esta? Reproduje la grabación de mi propio teléfono. La voz de Javier aquella noche resonó con claridad. Deja que ella lo pruebe primero. Esta versión no hace daño. La que tiene que volverse loca es la otra. La habitación pareció derrumbarse. El rostro de mi suegra se volvió ceniciento y se tambaleó, casi cayendo. Elena corrió a sostenerla. Mi suegra miró a Javier, con la voz rota. ¿De verdad intentabas hacerle daño a tu mujer? Javier apretó los puños, con las venas marcadas en la frente. Su mirada ya no ocultaba nada, mostraba una frialdad tan descarnada que me dio un escalofrío. «No escuchéis estas mentiras», gruñó. Antonio abrió su maletín y sacó una carpeta junto con una copia del análisis del fármaco que Isabel había consumido. Este es el resultado del análisis de cabello de Isabel. Contiene residuos de la misma sustancia psicotrópica encontrada en la muestra del zumo. Además, hemos hablado con el centro que gestionó su traslado especial. La persona que firmó la autorización es un socio muy cercano a ti. Javier miró los papeles, y su expresión vaciló con violencia. Por primera vez, le vi realmente perdido. Javier, di algo, sollozó mi suegra. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás destrozando a tu propia mujer. Javier miró a su madre y luego a mí. Por un instante, vi un atisbo de remordimiento en sus ojos, pero desapareció un segundo después, reemplazado por la obstinación. ¿Y qué? Rió con amargura. Sabía demasiado. No podía permitir que siguiera interponiéndose en mi camino. Esa frase fue como una cuchillada en mi corazón. No por la sorpresa, sino porque finalmente escuchaba la verdad de sus propios labios. Mi suegra rompió a llorar desconsoladamente. Dios mío. ¿Así que todo este tiempo has estado actuando delante de mí, Javier? Él se dio la vuelta, sin responder. Elena se acercó, con voz tranquila pero firme. Javier, las pruebas son suficientes. Si sigues negándolo, el único perjudicado serás tú. Javier nos miró a todos durante un largo rato. Su mirada se fue apagando, como la de alguien que se da cuenta de que ha perdido todas las salidas. Finalmente, soltó un largo suspiro. De acuerdo, he perdido. Pero, ¿crees que tú has ganado? Me miró directamente. ¿Piensas que después de esto vas a poder vivir tranquila? Le devolví la mirada. Por primera vez en todo este tiempo, ya no sentía miedo. Solo necesito vivir como una persona de verdad, no como la enferma de tu guión. Las sirenas de la policía sonaron fuera. Javier se sobresaltó. Antonio los había llamado discretamente. Mi suegra se cubrió el rostro, llorando a mares. Elena me apretó la mano con fuerza. Su mano estaba cálida, pero temblaba. Me quedé inmóvil, viendo cómo le ponían las esposas a Javier. No sentía alegría, sino un vacío extraño. El día que nos elegimos para casarnos, nunca pensé que nuestra despedida sería así. Lo escoltaron hasta el coche. Antes de entrar, se giró para mirarme por última vez. En su mirada, en ese momento, no solo vi odio, sino también una amarga derrota. El coche desapareció tras la puerta del garaje. Me quedé de pie en el patio, inmóvil. El viento soplaba frío. Mi suegra se desplomó a mi espalda. Me giré para sostenerla, con el corazón encogido. Mi batalla estaba medio ganada, pero sabía que las consecuencias, las heridas y el destino de Isabel todavía me esperaban. Después de que se llevaran a Javier, la casa, tan familiar, se sintió extrañamente vacía. Todo seguía igual, el sofá donde se sentaba, el vaso de leche que me ofrecía cada noche, incluso su suave perfume que aún flotaba en el armario. Pero el hombre que había sido mi marido ya no estaba. Mi suegra estaba sentada en una silla, ausente, con las manos apretadas contra el pecho como si temiera que el corazón se le saliera. Lloraba en silencio, solo con sollozos ahogados y entrecortados. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos, frías y temblorosas. «Mamá, lo siento». Ella me miró, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Tú no tienes la culpa de nada». «Ha sido Javier. Él mismo se ha destrozado la vida». Su voz se quebró en la última palabra. De repente, en los ojos de aquella mujer no solo vi el dolor de una madre que pierde a su hijo, sino también el remordimiento por no haber visto que se deslizaba hacia la oscuridad. Elena se quedó conmigo toda la tarde. Me ayudó a llevar a mi suegra a su habitación,
Le preparó un calmante y cocinó un poco de caldo. Mi suegra apenas comió, solo bebió unos sorbos de agua y siguió llorando. De vez en cuando, me tomaba la mano y decía, casi suplicando, «Se ha equivocado, hija, pero al fin y al cabo era tu marido. ¿Qué vas a hacer ahora?» No pude responder porque ni yo misma lo sabía. 3 días después, me citaron para declarar. El testimonio completo de Isabel, las grabaciones, los resultados del análisis del fármaco, los documentos del traslado ilegal, todo se puso sobre la mesa como piezas de vidas desnudas, sin escondites. Isabel también estaba allí. Se sentó en un rincón de la sala, delgada, con el vientre abultado y el rostro pálido. Cuando nuestras miradas se cruzaron, rompió a llorar desconsoladamente. Me pidió perdón una y otra vez, como una niña asustada aferrándose a su última esperanza. «Señora, ya no me queda nadie. Javier está detenido y los prestamistas me están buscando». Miré a Isabel con un sentimiento contradictorio. No podía perdonarla, pero tampoco podía ser tan cruel como para abandonar a una mujer embarazada, aterrorizada y desesperada. «Declara la verdad ante la policía. La ley se encargará del resto. En cuanto a tu hijo, si lo necesitas, te ayudaré en lo que pueda», dije. Isabel se derrumbó, sollozando. «No merezco su ayuda». «No te ayudo porque lo merezcas, sino porque el niño no tiene la culpa de nada», respondí. Después de esa declaración, sentí por primera vez lo que era estar agotada hasta el límite. No era un cansancio físico, sino el de alguien que acaba de cruzar la frontera entre la vida y la muerte. Volví a casa y me dejé caer en la cama, mirando el techo blanco durante un largo rato, con la mente en blanco. Esa noche, mi suegra entró en mi habitación y se sentó en silencio al borde de la cama. «¿Le odias mucho?», preguntó en voz baja. Guardé silencio un buen rato antes de contestar. Al principio sí. Le odiaba tanto que solo quería olvidar todos los años que vivimos juntos, pero ahora solo siento dolor. Mi suegra rompió a llorar. Yo le di la vida. Le crié. Y no me puedo creer que haya educado a alguien así. Le tomé la mano y la apreté suavemente. La mujer que tenía delante ya no era mi suegra, sino simplemente una madre que acababa de perder a su hijo de la forma más dolorosa. Una semana después, el abogado vino para tratar los asuntos del patrimonio y el divorcio. Javier fue imputado, y todos nuestros bienes en común fueron congelados para la investigación. Firmé la solicitud de divorcio con una extraña sensación. No lloré, no temblé, solo sentí la tristeza de sostener en las manos algo roto, imposible de reparar. Mientras firmaba, mi suegra permanecía a mi lado, con los labios apretados. Cuando terminé, dijo de repente, «Quédate con la casa. Yo no necesito nada. No tengo cara para discutir nada contigo». Negué con la cabeza. «Es un bien común. No cogeré nada que no me pertenezca. Y en cuanto a usted, seguiré siendo su nuera, aunque ya no sea la esposa de Javier». Me tomó las manos, llorando desconsoladamente, como una madre que pierde a su propia hija. Isabel fue puesta en libertad bajo fianza por su embarazo, pero bajo estricta vigilancia. Vino a verme una vez más. Estaba mucho más delgada, con una mirada asustada, pero ya no había engaño en ella. «Me iré al extranjero después de dar a luz. No me atrevo a quedarme aquí», dijo. «¿Me guarda rencor?». La miré y respondí lentamente. «El día que decidiste hacer lo que hiciste, deberías haber pensado en las consecuencias. Pero llegados a este punto, no quiero guardar más rencor. Vive decentemente a partir de ahora, y considera que así pagas la deuda que te queda contigo misma». Isabel hizo una profunda reverencia, y sus lágrimas cayeron al suelo. Un mes después, me mudé de aquella casa. No tenía fuerzas para quedarme en un lugar que una vez fue un hogar, y ahora solo estaba lleno de recuerdos fantasmales. Elena me ayudó a encontrar un pequeño apartamento cerca del hospital. Mi suegra no quiso volver a su pueblo. Quería quedarse en la ciudad para poder visitarme y esperar noticias de Javier. La primera noche en el nuevo apartamento, me quedé mucho tiempo en el balcón, mirando el flujo de coches que pasaba por debajo, como un río de luces. Con el viento frío, sentí por primera vez la palabra libertad con una claridad meridiana. Libertad. Pero también soledad. Algunas noches todavía me despertaba sobresaltada, soñando con el zumo de color ámbar, con los gritos de Isabel, con la mirada gélida de Javier, pero cada vez que despertaba, me decía a mí misma que todo había pasado. Las heridas seguían ahí, pero había sobrevivido. Una tarde, mientras trabajaba, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo una frase. «¿Crees que has ganado?». Sentí un escalofrío. No necesité ver el nombre para saber de quién era. Elena vio cómo palidecía y me preguntó alarmada si era Javier. Asentí, con una inquietud indefinible creciendo en mi interior. Sabía que, aunque Javier estuviera detenido, el lazo de odio entre nosotros no se había roto del todo, y entendí que mi vida,
después de todo esto, no podría volver a ser tan tranquila como antes. Pero esta vez, ya no era la mujer ingenua que se dejaba guiar. Había aprendido a mantenerme firme en medio de la tormenta. El mensaje de Javier me persiguió toda la noche. Aunque sabía que estaba en prisión preventiva, no podía evitar pensar en la posibilidad de que tuviera gente fuera, conexiones que no se habían cortado. La frágil paz que acababa de encontrar se tambaleó de repente. Elena me aconsejó que informara a Antonio de inmediato. A la mañana siguiente, llevé el teléfono a la comisaría. Antonio lo examinó y apretó los labios. Esto no es un mensaje casual. Alguien le está ayudando a comunicarse desde dentro. A partir de ahora, tienes que tener un cuidado especial. Asentí. Lo que sentía ya no era solo miedo, sino una fría cautela. Entendí que un hombre dispuesto a destruir a su mujer para quedarse con todo no aceptaría la derrota fácilmente. Los días siguientes cambié mis rutinas. Iba a trabajar a mi hora. Volvía a casa antes y ya no salía sola por la noche. Elena se quedaba a menudo conmigo. Mi suegra también se mudó a mi nuevo apartamento, durmiendo en la habitación de al lado. No hablaba mucho, pero cada mañana se levantaba temprano para prepararme un desayuno caliente. Aquella mujer, que había vivido en una familia acomodada, ahora cuidaba de su nuera en silencio, como antes había cuidado de su hijo. Una tarde, mientras las dos pelábamos fruta, mi suegra dijo en voz baja: «He ido a visitarle». Mi mano se detuvo. «¿Cómo está?» Ella suspiró. «Está más delgado, pero su mirada sigue siendo muy dura». Me preguntó por ti, si vivías tranquila. No supe qué responder. Guardé silencio. En el fondo, me invadió una sensación extraña. Al fin y al cabo, Javier había sido mi marido. Hubo años en los que realmente me quiso, o al menos eso creí yo. Le dije que estabas bien. «No quiero que siga aferrándose a ti», continuó, con la voz entrecortada. Pero antes de irme me miró y me dijo una cosa. Se detuvo, apretando la tela de su ropa. Me dijo: «No la tendrás contigo mucho tiempo». Sentí una punzada en el corazón. Sabía que Javier aún no me había soltado. Esa noche, justo cuando apagaba la luz para dormir, sonó el timbre. El sonido, en mitad del silencio, fue agudo y escalofriante. Elena se levantó de un salto y me agarró la mano. Mi suegra también se levantó, asustada. «¿Quién puede ser a estas horas?», susurró, temblando. Miré por la mirilla. Fuera había un hombre desconocido con una gorra, con la cabeza gacha. Le hice una seña a Elena para que no abriera. El hombre esperó un momento, y luego golpeó la puerta con más fuerza. «¿Hay alguien?» «Traigo un envío». No respondí. Unos minutos después, se fue. A través de la cámara de seguridad, vi que dejaba un sobre amarillo en el felpudo y se marchaba rápidamente. Elena llamó al vigilante del edificio. Cuando nos trajeron el sobre, dentro solo había una foto. Era una foto de Javier y mía el día de nuestra boda. Mi cara en la foto estaba tachada con un bolígrafo rojo, con trazos que parecían sangre seca. En el reverso, solo una frase escrita con letra torpe: «Esto no ha acabado». Mi suegra vio la foto y rompió a llorar, con el pecho agitado. Elena corrió a darle un calmante. Yo me quedé paralizada, como una estatua. El miedo seguía ahí, pero esta vez, se mezclaba con la ira. Llamé a Antonio inmediatamente. Esa misma noche, vino a recoger el sobre como prueba. Me miró un largo rato y dijo: «Prepárate. Cuando la gente se ve acorralada, no siempre se rinde. Algunos se vuelven más temerarios de lo que crees». Asentí. Lo entendía mejor que nadie. Unos días después, Isabel dio a luz a un niño. La noticia me llegó en una mañana de lluvia torrencial. La recibí con el corazón encogido. Una nueva vida había llegado al mundo, pero arrastraba la sombra de los pecados de los adultos. Isabel me envió un único mensaje: «Ya ha nacido. El niño está bien. Gracias». No respondí. No sabía qué decir en esa situación. Esa noche, soñé que Javier estaba de pie en un pasillo largo y oscuro, con una pesada puerta de hierro a su espalda. Me miraba, sonriendo con dulzura, y decía: «Espérame». Me desperté sobresaltada, empapada en sudor frío. Fuera, la lluvia seguía cayendo, cada gota golpeando como un martillo en mi corazón. A la mañana siguiente, mientras me lavaba la cara, sonó el teléfono. Era de la prisión. Una voz grave de hombre dijo: Javier solicita verla. Dice que es un asunto directamente relacionado con el caso». Mis manos temblaron. Elena, a mi lado, me miraba sin pestañear. «No te diré si debes ir o no, pero si vas, tienes que estar mentalmente preparada. Alguien como Javier nunca habla por hablar». Guardé silencio un buen rato. Finalmente, asentí. Esa tarde fui a la prisión. El camino de entrada era frío y largo. A través del grueso cristal vi a Javier,
Estaba mucho más delgado, pero su mirada seguía siendo aguda y profunda. Al verme, sus labios se curvaron en una extraña sonrisa. ¿Sigues viviendo bien?, preguntó. Le miré con calma. Si quieres pedir perdón, no era necesario que me hicieras venir. Javier rió entre dientes. ¿Perdón? ¿Crees que te he llamado solo para pedirte perdón? Se inclinó hacia el cristal, bajando la voz. Quiero contarte algo. Todo lo que has visto, todo lo que crees haber ganado, es solo la superficie. En este mundo, hay cosas que no se arreglan con una sentencia judicial. Mi corazón latía con fuerza, pero no lo demostré. ¿Me estás amenazando? Javier me miró fijamente, con los ojos oscurecidos. Te estoy advirtiendo que tengas cuidado con la gente en la que confías, sobre todo con Elena. Esa frase fue como un cuchillo helado. Me quedé en shock, pero mantuve la voz firme. Ya no tienes ningún derecho a hablar de nadie en mi vida. Javier soltó una carcajada, que resonó en la sala de visitas vacía. Llegará un día en que lo entiendas, y entonces me echarás de menos. Me levanté, sin decir una palabra más. No iba a dejar que me viera llorar, porque entendía que, para este hombre, cada una de mis lágrimas era una victoria. Al salir de la prisión, me quedé un largo rato frente a la fría puerta de hierro, respirando hondo el aire gélido. Las palabras de Javier resonaban en mi cabeza. Ten cuidado con la gente en la que confías. Sobre todo, con Elena. No quería creerlo, pero él había plantado una semilla de duda, y sabía que la tormenta aún no había terminado. Al volver de la prisión, sentía la cabeza pesada, como si llevara una losa encima. Las palabras de Javier se repetían en mi mente, lentas y frías. Ten cuidado con la gente en la que confías, sobre todo, con Elena. No quería creerlo. Durante mis días más oscuros, Elena había sido mi mayor apoyo, la que me había cogido la mano en medio del pánico, la que me había ayudado a salir de la trampa de Javier, pero tampoco podía ignorar por completo las palabras de alguien como él. Llegué a casa y Elena estaba en la cocina, preparando un caldo. El aroma a arroz caliente y jengibre llenaba el apartamento de calidez. Al verme, se giró y sonrió. ¿Ya has vuelto? ¿Cómo ha ido con él? La miré, y, por un segundo, sentí que estaba viendo a una completa desconocida. Pero fue solo un instante. Después, su rostro familiar volvió a ser el de siempre, con la misma mirada preocupada. Ha dicho cosas muy desagradables, respondí, evitando su mirada. Elena dejó el cuenco de caldo sobre la mesa y me acercó una silla. La gente como él, cuanto más fracasa, más tonterías dice para confundir. No le hagas caso. Asentí, pero por dentro no estaba nada tranquila. Esa noche, fingí que me dormía pronto. Cuando estuve segura de que Elena se había ido a su cuarto, me levanté en silencio y encendí el teléfono antiguo que usaba para mis comunicaciones secretas. Revisé todo el historial de mensajes y llamadas de los últimos meses. No encontré nada sospechoso en Elena, salvo unas llamadas muy cortas a un número desconocido, casi siempre de madrugada, aunque no con mucha frecuencia. No me atreví a sacar conclusiones. Solo lo apunté mentalmente. Unos días después, Antonio me llamó. Ven a ampliar tu declaración. Han surgido nuevos detalles sobre el traslado ilegal de Isabel. Fui a la comisaría por la mañana. Isabel también estaba allí. Acababa de dar a luz, y se la veía muy débil, con el rostro demacrado y profundas ojeras. Al verme, agachó la cabeza. En esa sesión, me enteré de algo importante. Además de Javier, había otra persona actuando como intermediaria entre él y una red del mercado negro de servicios médicos. Esta persona usaba un teléfono de prepago y se comunicaba con mucha discreción. Todavía no habían podido identificarla. Al salir, Isabel me detuvo, con la voz ronca. Señora, la noche antes de dar a luz, me llamó alguien. Era una mujer. Me preguntó si todavía conservaba la grabación de Javier. Mi corazón dio un vuelco. Una mujer. ¿La conocías? Isabel negó con la cabeza. No, pero su voz sonaba muy tranquila. Me dijo que no se me ocurriera entregarle nada a la policía, o mi hijo no estaría a salvo en el futuro. Me quedé paralizada. Era una amenaza muy sutil. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Isabel temblaba. Colgué inmediatamente y cambié de número. Salí de la comisaría con una inquietud cada vez más clara. Javier estaba vigilado en prisión. Entonces, ¿quién era esa mujer? ¿Por qué sabía lo de la grabación? ¿Y por qué apuntaba directamente al niño? Esa noche, al llegar a casa, Elena no estaba. Mi suegra me dijo que había tenido que hacer una guardia de noche imprevista en el hospital. Asentí. Pero una sensación vaga y desagradable me invadió. Entré en la habitación de Elena. Todo estaba ordenado, como siempre. Su bata blanca colgada, unos libros de medicina en la mesilla. No quería convertirme en una persona desconfiada, pero mis manos abrieron, casi por instinto,
el cajón de la mesilla de noche. Dentro, vi otro teléfono, no el que Elena usaba habitualmente. Lo cogí. No tenía contraseña. Un segundo después, vi la lista de llamadas recientes. El contacto estaba guardado con un símbolo extraño. Sentí que el corazón se me caía a un pozo sin fondo. No me atreví a mirar los mensajes. Devolví el teléfono a su sitio y cerré el cajón como si nada. Todo mi cuerpo temblaba. En mi cabeza, dos imágenes se superponían. Javier sonriendo fríamente tras el cristal, y Elena en la cocina, con un cuenco de caldo caliente para mí. Esa noche, Elena volvió muy tarde. Estaba agotada. Nada más entrar, se desplomó en el sofá. Ha sido una urgencia larguísima, suspiró. Le llevé un vaso de agua, actuando con normalidad. ¿Estás muy cansada? Elena sonrió y me acarició la cabeza, como hacía siempre. Un poco, pero verte me anima. Esa caricia me dio un escalofrío. No porque fuera extraña, sino porque era demasiado familiar. Tan familiar que me confundía, sin saber ya qué era real y qué era falso. Unos días después, recibí la notificación oficial de que Javier sería juzgado el mes siguiente. Le di la noticia a mi suegra. Al oírla, fue en silencio a encender una barra de incienso ante el altar de su difunto marido, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Si tu padre supiera esto desde el más allá, qué disgusto se llevaría, hija. No dije nada. Solo sabía que el próximo juicio no solo sería el fin legal de Javier, sino también el cierre definitivo de un matrimonio que una vez creí sólido. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Quieres saber la verdad sobre Elena? Antes de que pudiera responder, llegó un segundo mensaje. Mañana a las 3 de la tarde en la cafetería de siempre, cerca del hospital. Ven sola. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón desbocado. Sabía que estaba ante una nueva puerta. Detrás de ella, o bien me esperaba una verdad que me destrozaría, o bien otra trampa, aún más cruel. A la mañana siguiente le mentí a Elena, diciéndole que tenía que reunirme con el abogado. Me miró un instante y asintió. Ten cuidado. Llegué a la cafetería a la hora. Seguía siendo un lugar pequeño y tranquilo. Elegí una mesa junto a la ventana. A las 3 en punto, apareció una mujer. Llevaba un sombrero de ala ancha y gafas de sol que le cubrían casi todo el rostro. Se sentó frente a mí y se quitó las gafas. Era la exmujer de Antonio. Sentí que alguien me estrujaba el corazón. La mujer me miró con una sonrisa amarga. Javier no estaba solo en este juego, y Elena no es tan inocente como crees. Tardé unos segundos en poder hablar. ¿Qué quiere decir? La mujer bajó la voz. Fue Elena la primera que detectó la anomalía en la muestra de tu zumo, pero también fue ella quien se guardó una parte de la muestra y no se la entregó toda a la policía. Me quedé de piedra. Eso es imposible. Ella ladeó la cabeza, con una mirada llena de insinuaciones. Piénsalo. Una médica tan brillante como Elena. Si fuera completamente inocente, ¿por qué a día de hoy todavía hay detalles importantes del caso sin aclarar en el expediente? Me quedé paralizada, en silencio. Oía un zumbido en los oídos, como si todos los sonidos a mi alrededor hubieran desaparecido. La mujer se levantó. La verdad no siempre es fácil de digerir. Deberías preguntarte quién sale ganando en toda esta historia. Se fue, dejándome sola en la cafetería vacía, con el corazón dolorido, como si acabaran de desgarrármelo. En mi mente, la imagen de Elena apareció con una claridad brutal. Su mano sobre la mía, sus abrazos cuando me derrumbaba, su voz tranquilizándome en las noches de desesperación. Si lo que aquella mujer decía era cierto, ¿hasta qué punto me había equivocado de persona? Sostuve el teléfono, mirando el nombre de Elena en mi lista de contactos. De repente, me di cuenta de que este juego quizá nunca había sido solo entre Javier y yo, y que la persona que movía los hilos al final podría estar mucho más cerca de lo que imaginaba. Salí de la cafetería como un autómata. El cielo de la tarde era gris y plomizo, y el viento frío me golpeaba en los oídos sin que yo sintiera nada. Las palabras de aquella mujer retumbaban en mi cabeza, pesadas y dolorosas. Elena se guardó una parte de la muestra. No se la entregó toda a la policía. No quería creerlo. No me atrevía a creerlo. Porque si era verdad, significaba que durante todo el tiempo que creí estar siendo rescatada, en realidad solo me estaban guiando por otro laberinto, más sutil y sofisticado. Llegué a casa cuando ya había anochecido. Elena estaba en la cocina, fregando los platos. Al oír la puerta, se giró y sonrió. ¿Ya estás aquí? ¿Qué te ha dicho el abogado? La miré durante un largo rato. Por primera vez, tuve que reprimir mis emociones con tanta fuerza que todo mi cuerpo se quedó rígido. Ese rostro, esa sonrisa, durante años me habían resultado tan familiares. Si todo era falso, ya no sabía qué era real. Lo de siempre respondí, con la voz seca. Esa noche apenas probé bocado.
Elena me preguntó si me encontraba mal. Solo negué con la cabeza. Mi suegra me observaba atentamente. Notó la extrañeza en mi mirada, pero no preguntó nada. Cuando todos se durmieron, abrí sigilosamente el teléfono y le envié un mensaje muy corto a Antonio. Tío, sospecho de Elena. Necesito que la investigues. Menos de 10 minutos después, Antonio me llamó. Su voz era grave. Explícamelo mejor. Le conté cada detalle. La reunión en la cafetería, el teléfono extraño en el cajón de Elena, las llamadas nocturnas que había descubierto y las palabras de su exmujer. Al otro lado de la línea, hubo un largo silencio. No reveles nada de lo que sabes, dijo finalmente. Aún no está claro, pero si de verdad está implicada, no es una persona simple. De acuerdo, susurré, con el corazón encogido. A partir de ese día, empecé a actuar en una nueva obra de teatro, esta vez con la propia Elena. Me comporté con normalidad, comí con ella, hablé con ella, incluso dejé que me cuidara como antes, pero por dentro, había levantado una barrera invisible. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, lo observaba con otros ojos. 3 días después, Elena me dijo que tenía que hacer un viaje de trabajo corto a otra provincia. Asentí, sintiendo a la vez alivio y temor. En cuanto se fue, entré en su antiguo apartamento con Antonio para registrarlo. Antonio fue muy meticuloso, revisando cada cajón, cada dispositivo electrónico. El teléfono que yo había visto en el cajón de Elena había desaparecido. Antonio frunció el ceño, con el rostro sombrío. Ha tenido tiempo de deshacerse de él. Me dejé caer en el borde de la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que me sentía mareada. Mis sospechas ya no eran infundadas. Esa noche, Antonio puso a alguien a vigilar a Elena a distancia. 2 días después, me llamó. Su voz era pesada como una piedra. Prepárate. Elena ha contactado con el abogado personal de Javier. Me quedé sin aliento. ¿Para qué? No conocemos todo el contenido de la conversación. Pero una gran suma de dinero acaba de ser transferida a una cuenta a nombre de un familiar de Elena, a través de un intermediario. Parece un pago por su silencio. Sentí que me ahogaba. Resulta que no solo Javier, sino también la persona en la que más confiaba, formaba parte de esa red. Cuando Elena regresó, traía el mismo aire cansado de siempre. Me trajo fruta de su viaje. Vi un pañuelo que te quedaría genial, dijo, sonriendo. Lo cogí y le devolví la sonrisa, pero por dentro, cada fibra de confianza se rompía en silencio. Esa noche no dormí. Esperé a que Elena estuviera profundamente dormida, y encendí discretamente la pequeña cámara de vigilancia que Antonio había instalado en el salón. Cerca de la 1 de la madrugada, Elena salió de su habitación. Caminaba de puntillas, con el teléfono en la mano. Se quedó un buen rato en el balcón. No podía oír lo que decía, pero la vi asentir y negar con la cabeza repetidamente, y luego agacharse como si escuchara a alguien con atención. Cuando la llamada terminó, se quedó inmóvil un rato antes de volver a su cuarto. Apreté la manta, y las lágrimas empezaron a caer sin que me diera cuenta. No de dolor, sino porque la última confianza que me quedaba acababa de hacerse añicos. A la mañana siguiente, me enfrenté a Elena con una actitud completamente diferente. Esta vez no iba a huir. Elena, la llamé. ¿A quién llamaste anoche desde el balcón? Elena se detuvo un instante. Muy rápido, recuperó la compostura. Llamé a mi familia, por un asunto personal. La miré fijamente a los ojos. ¿Qué familia? Si toda tu familia está aquí. Elena pareció incómoda y forzó una sonrisa. Un viejo conocido, que se llama Javier, ¿verdad? Pregunté directamente. El rostro de Elena palideció. Se quedó en silencio. Para mí, ese silencio fue la respuesta más clara. ¿Recibiste dinero de él, cierto? Mi voz se volvió ronca. Elena agachó la cabeza un segundo y luego rompió a llorar. ¿Crees que una médica como yo no puede tener un momento de debilidad? Dijo, ahogada por las lágrimas. Tenía deudas. Mi exmarido me abandonó y tenía que criar a mi hijo sola. Javier me prometió que si le ayudaba guardando una pequeña parte de la muestra como último recurso, él se encargaría de que mi hijo tuviera una buena educación. Me equivoqué, pero nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. Me senté, sintiendo el cuerpo vacío de fuerzas. ¿Sabes que si de verdad me hubieran encerrado en un psiquiátrico, mi vida habría terminado? Dije, cada palabra como una herida. Elena se cubrió el rostro, llorando desconsoladamente. Lo sé, me arrepiento muchísimo, pero en ese momento pensé que Javier solo quería asustarte para quedarse con el patrimonio, no que llegaría a hacerte daño de verdad. Me levanté. Por primera vez, tuve que usar todas mis fuerzas para mantener la calma frente a alguien a quien había considerado mi salvadora. Elena, me traicionaste en el momento en que decidiste guardar esa muestra. A partir de ahora, dije lentamente,
Dejaré que la ley juzgue tus palabras. Ese mismo día le entregué a Antonio todas las nuevas pruebas. Elena fue citada a declarar. Cuando se la llevaron, se giró para mirarme, con los ojos llenos de remordimiento y desesperación. Lo siento, no respondí. Hay disculpas que, aunque se pronuncien, no pueden deshacer lo que se ha perdido. Esa noche me senté sola en el apartamento silencioso. Mi suegra había vuelto a su pueblo unos días para despejarse. Miré la habitación que una vez fue mi refugio, y ahora se sentía tan vacía como mi propio corazón. Resulta que la tormenta no solo viene del enemigo, sino también de aquellos en quienes depositamos toda nuestra confianza. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Has hecho lo correcto. El juego está a punto de terminar. Miré la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que el próximo juicio no solo cerraría el caso de Javier, sino que revelaría la verdadera cara de todas las personas que se escondían en la oscuridad. El juicio se fijó para una mañana de llovizna. Me desperté muy temprano y me quedé un largo rato frente al espejo. La mujer que veía estaba más delgada, con un cansancio en la mirada que no podía ocultar, pero también con algo más fuerte en ella. Sabía que hoy no solo era el día en que Javier se enfrentaría a la justicia, sino también el día en que yo cerraría oficialmente un capítulo de mi vida. Mi suegra había llegado del pueblo la noche anterior. Apenas durmió, quedándose sentada a mi lado casi toda la noche. Por la mañana, me tomó la mano. No tengas miedo. Pase lo que pase. Mamá está aquí, dijo con voz ronca. Asentí. En ese momento me di cuenta de que la persona que había permanecido a mi lado con más constancia no era una amiga ni una aliada, sino la suegra a la que había culpado en silencio durante tanto tiempo. Llegué al juzgado con Antonio. Llovía y hacía frío. Dentro, el ambiente era denso y pesado. Isabel fue llevada como testigo. Abrazaba un pequeño bolso contra su pecho, delgada y asustada. Su bebé estaba con otra persona en el pasillo. Elena también estaba allí. Cuando me vio, agachó la cabeza, sin atreverse a mirarme. Yo no evité su mirada, pero tampoco la busqué. Entre nosotras ya no había reproches, solo un vacío helado. Javier fue el último en entrar. Llevaba el uniforme de preso, mucho más delgado, pero con la espalda aún erguida. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se detuvo un instante y luego apretó los labios y desvió la vista. No vi en sus ojos ni una pizca de arrepentimiento, solo la resignación de la derrota y una rabia contenida. El juicio comenzó. Se presentaron todas las pruebas. El análisis del fármaco, los documentos del traslado ilegal de Isabel, las transacciones de dinero, las grabaciones entre Javier e Isabel, y entre Javier y Elena, y su confesión sobre la muestra oculta. Cada detalle era un martillazo. Llamaron a declarar a Isabel. Habló entre lágrimas, contando todo desde que conoció a Javier hasta que fue chantajeada y obligada a seguir su plan. Al mencionar a su hijo, su voz se rompió. Cometí un error, pero mi hijo no tiene la culpa. La sala quedó en silencio. Luego fue el turno de Elena. Subió al estrado con el rostro pálido. Cada palabra de su confesión era como un cristal roto, hiriéndome a mí y a su propia ética profesional. Cuando el juez le preguntó si quería decirme algo, se giró hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento. No merecía ser tu amiga, y mucho menos tu médica. No asentí ni negué. Me quedé inmóvil, mirando al frente. Finalmente, Javier se puso de pie, con una calma aterradora. Admito los cargos, pero no me arrepiento. Hubo un murmullo en la sala. Mi suegra tembló, aferrándose al banco para no caer. Javier se giró hacia mí y continuó lentamente. Solo me arrepiento de haber fracasado. Un escalofrío recorrió mi espalda. En ese instante, comprendí que este hombre nunca se había considerado culpable. Solo le dolía no haber conseguido su objetivo. La sentencia se dictó después de casi 3 horas. Javier recibió una condena muy severa por múltiples delitos. Elena fue inhabilitada y condenada a prisión con suspensión de pena y trabajos comunitarios. A Isabel se le aplicaron atenuantes por su colaboración y por ser madre de un bebé. Cuando el juez terminó de hablar, la sala pareció soltar un suspiro contenido durante meses. Se llevaron a Javier. Al pasar a mi lado, se detuvo un instante. Entre nosotros había un espacio minúsculo pero infranqueable. «Has ganado», dijo en voz baja. Le miré y, por primera vez, le respondí con calma y claridad. «No. El que ha perdido ha sido tú, contra ti mismo». Javier se quedó paralizado un segundo antes de que se lo llevaran. Mi suegra se derrumbó en el pasillo. La abracé mientras sollozaba como una niña. Creí que darle la vida era la mayor felicidad, y ha resultado ser la mayor tragedia. No supe qué decir. Solo la abracé con fuerza. Los días siguientes la noticia inundó los periódicos. Lo llamaron el caso del zumo envenenado, el plan para incapacitar a su esposa y robarle. Yo elegí el silencio.
Estaba agotada. Isabel vino a verme con su hijo una vez. El bebé dormía plácidamente. Lo miré con una extraña mezcla de sentimientos. Me voy de la ciudad, dijo. No me atrevo a quedarme. Asentí. Entre ella y yo siempre existiría el recuerdo de una tragedia compartida. Elena fue enviada a cumplir su condena. Antes de irse, me envió una carta. No la abrí de inmediato. Hay disculpas que una no tiene fuerzas para leer. Una tarde fui con mi suegra al cementerio a visitar la tumba de su marido. Se quedó un largo rato frente a la lápida, llorando en silencio. Querido, no supe educar bien a nuestro hijo. Detrás de ella, escuchando el viento frío, comprendí que todos en esta historia habíamos sido víctimas a nuestra manera. Pero eso no borraba la culpa. Un mes después, vendí el antiguo apartamento y me mudé a otra ciudad para empezar de nuevo. Mi suegra no me acompañó. Quería quedarse cerca de donde estaba Javier. El día de mi partida, me tomó las manos. A partir de ahora vive por y para ti. No dejes que las deudas de esta familia aten tu vida. La abracé, y mis lágrimas mojaron su hombro. En el tren que me alejaba de la ciudad, vi cómo las calles familiares se quedaban atrás. Los recuerdos dolorosos también se quedaban atrás. No desaparecían, pero ya no me asfixiaban. No sabía qué me depararía el futuro. Solo sabía que estaba viva, y que podía empezar de nuevo desde las ruinas. Y eso ya era una forma de suerte. La nueva ciudad me recibió con una mañana ventosa y un sol pálido, ni demasiado fuerte ni demasiado sombrío, igual que mi estado de ánimo. Alquilé una pequeña habitación en un edificio antiguo, con un balcón que daba a una calle arbolada. Por primera vez en muchos años, vivía sola de verdad. Sin Javier, sin miradas vigilantes, sin zumos con sabor a metal, solo yo y el silencio. Los primeros días apenas hablaba. Iba a trabajar a un pequeño estudio de diseño, volvía a casa, cocinaba algo sencillo, leía y dormía. La vida transcurría tan despacio que a veces me asustaba esa calma. Algunas noches seguía soñando con Javier. Despertaba empapada en sudor, pero me decía a mí misma que solo eran las secuelas del pasado. Mi suegra me llamaba de vez en cuando. Sigo visitándole cada mes, me decía. Ya no es tan arrogante, pero apenas habla. Supongo que su conciencia tampoco está tranquila. Yo no respondía. Ya no tenía fuerzas para sentir compasión ni ira por Javier. Un día, recibí la primera carta de Elena desde el centro de reinserción. Me contaba su caída, el desprecio de sus antiguos colegas y el remordimiento que no la dejaba dormir. Espero que sigas adelante y vivas tu vida plenamente, escribió. Considera lo que te hice como una pesadilla que ya pasó. Doblé la carta. Ya no sentía rabia, solo una profunda tristeza por alguien que se había destruido a sí misma. El tiempo pasó. Mi trabajo se estabilizó. Empecé a sentirme segura. Un día, Antonio me llamó. ¿Estás bien? Sí, tío, gracias. Hay una noticia sobre Javier, dijo con voz grave. Ha solicitado verte. Mi corazón ya no entró en pánico, pero tembló levemente. La decisión es tuya, dijo Antonio. Pero creo que ahora eres lo suficientemente fuerte para enfrentarte a él si es necesario. Colgué y me quedé pensando. Si me reunía con Javier, sería la última vez que dejaría que el pasado tocara mi vida. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Antonio. Iré a verle. Una semana después volví a la ciudad. El camino a la prisión era tan gris y frío como antes, pero esta vez lo recorrí con calma. Javier, al otro lado del cristal, estaba mucho más delgado, con una mirada cansada. Gracias por venir, dijo. Di lo que tengas que decir, respondí, serena. No te pido perdón. Sé que no lo merezco, dijo tras un largo silencio. Solo quiero decir que aquí dentro por primera vez he sentido miedo. Miedo de mí mismo. No respondí. Pensé que si desaparecías de mi vida, todo sería perfecto. Pero cuando lo perdí todo, me di cuenta de que había perdido mucho más de lo que creía. Lo miré, sintiendo solo una leve tristeza, como la que se siente al ver las cenizas de un fuego extinguido. Lo que digas ahora no cambia nada, dije. Lo sé. Solo quiero que no vivas el resto de tu vida odiándome. Le miré directamente a los ojos. No te preocupes. Ya no te odio. Pero tampoco siento nada por ti. Javier cerró los ojos lentamente, y una lágrima se deslizó por su mejilla. Me levanté. Esta es la última vez que vengo. A partir de hoy, nuestras vidas se separan por completo. No intentó retenerme. Al salir de la prisión, respiré hondo. El cielo estaba nublado pero no llovía. Sentí como si un viejo candado se hubiera abierto en mi pecho. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, abrí el balcón para que entrara el viento. Me preparé una taza de té caliente y me senté, mirando la luz amarilla sobre la pared vacía. Por primera vez en muchos años, sentí una verdadera paz. Ya no había nadie vigilándome,
Nadie manipulándome. Nadie decidiendo mi destino por mí. Solo yo. Una mujer que había caminado entre las ruinas para aprender a vivir de nuevo. Y sabía que, aunque el camino por delante no sería fácil, esta vez lo recorrería con mis propios pies. Y eso para mí era suficiente. Hay caminos en la vida que debemos recorrer entre lágrimas, miedo y desesperación para entender algo simple. Nadie puede vivir por nosotros, y nadie tiene el derecho de controlar nuestro destino más que nosotros mismos. Mi vida cayó al abismo de la traición, empujada al límite entre la cordura y la locura por la persona en la que más confiaba. Pensé que nunca escaparía, que era débil y sumisa. Pero al final, me levanté. No por un milagro, sino por algo muy humano. La conciencia. Cuando todo pasó, entendí que el sufrimiento no es tan aterrador como vivir permanentemente en él. El odio no es tan temible como dejar que te consuma el alma día tras día. Lo que me salvó no fue la venganza, sino la decisión de soltar en el momento adecuado, de abandonar la oscuridad cuando aún tenía fuerzas para caminar hacia la luz. El mundo está lleno de personas con rostros amables y corazones calculadores, lleno de trampas envueltas en amor y cuidado. Pero en medio de todo, lo más importante es mantener nuestros propios límites. De mi historia, si hay algo que desearía que recordaras, es esto. Nunca entregues tu destino por completo a nadie, por muy cercano que sea. Confiar es necesario, pero la confianza ciega es un peligro. Escucha siempre tu intuición, porque a veces una pequeña inquietud es la primera señal de una tormenta que se avecina. La vida me enseñó que levantarse de las ruinas no te hace más débil, sino mucho más fuerte. No podemos elegir dónde nacemos ni todas las pruebas que nos tocarán, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlas. Por muy profundo que haya sido el dolor, no dejes que encadene el resto de tu vida. Aprende a perdonarte a ti misma primero, antes de pensar en perdonar a los demás. Si estás en una relación que te hace sentir miedo, asfixia, control o pérdida de identidad, por favor, detente, mira la verdad de frente y ten el valor de salir. Nadie nace para ser una víctima. Mereces vivir una vida segura, libre y en paz. Hoy mismo, haz algo pequeño por ti. Escucha a tu corazón. Si aún hay miedo, busca a alguien con quien compartirlo. Si aún hay un callejón sin salida, busca otro camino. No esperes a que sea demasiado tarde. Porque la verdadera felicidad no consiste en depender de alguien para existir, sino en ser lo suficientemente fuerte para mantenerte en pie por ti misma, incluso después de las heridas más profundas de la vida.